y vamos a venir a este tiempo de la palabra de Dios. He titulado este mensaje Asesino de tu destino. Asesino de tu destino. He estado pensando en la importancia de la vida de cada uno de nosotros y de todo lo que vivimos diario a diario y lo que está pasando el mundo. Y no debemos de dejar de tener la perspectiva de que no estamos en este mundo por una casualidad, sino que Dios nos dio un propósito, un destino, sino que Dios nos creó con dones y talentos para cosas específicas. Entonces voy a estar hablando un par de semanas, quizás 3 semanas, de este tema que es tan importante, y es que si nosotros no detectamos y no detenemos a aquellos asesinos que quieren destruir nuestro destino, entonces nuestro destino no podrá cumplirse. Pese a que Dios ya ha escrito lo que quiere para nosotros, voltea con alguien y dile: Dios ya escribió para qué fuiste creado. Pese a eso, nuestro destino puede ser que no se cumpla. En la escritura hay personajes de la Biblia que no cumplieron con aquello que Dios le había llamado, otros que se resistieron y después lo hicieron, y otros que lo hicieron a medias. Y sabes, en primer lugar quiero que quede claro que el asesino de tu destino no es el diablo. Una vez más les digo que a veces el diablo tiene que ir con su terapeuta y decir: yo no entiendo por qué a mí me culpan de todo. Y está hablando ahí con su psicólogo, con su psiquiatra, porque dice: ya no entiendo la humanidad. La humanidad piensa que ellos no me entienden a mí, pero yo no los entiendo a ellos. Y ahí está con su psiquiatra, con su psicólogo, pidiéndole que le ayude, que le dé barbitúricos o algo así, porque él está un poquito confundido. Entonces el diablo no es el asesino de nuestro destino, pero los asesinos están dentro de nosotros mismos. Si tienes confianza, voltea con alguien, pégale en el pecho y dile: están dentro de ti. Porque inclusive la Biblia dice que si nosotros resistimos al diablo, el diablo huirá de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Si nosotros resistimos al diablo, el diablo tendrá que huir en el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Resiste al diablo y el diablo va a huir de ti. Así que realmente el asesino que está dentro de nosotros es nuestro viejo hombre. Voltea con una mujer y dile: no es tu marido, con tu viejo hombre. No es tu marido, sino nuestro viejo hombre. La Biblia lo refiere como nuestro viejo hombre, aquel que ya está viejito dentro de ti, aquel que empezó contigo y que no te deja avanzar, porque con el paso de los años, con el paso del tiempo, ha recibido muchos embates. Entonces empecemos con esto que promete ser un par de semanas, 3 semanas quizás, y empecemos con el número 1 en su infografía. Número 1: solo Dios sabe tu propósito, tu destino, y ese propósito y ese destino son para momentos específicos. Entonces escribe ahí en tu infografía: solo Dios lo sabe. Aunque este par de semanas voy a estar hablando de cómo descubrirlo, hoy vamos a establecer solamente que hay cosas que lo pueden asesinar. Quizás la otra semana entremos ya en el tema de cómo cada quien lo puede descubrir, pero es para momentos específicos y solo Dios lo sabe. En Esther capítulo 4 verso 13 leemos que Mardoqueo, el tío de Esther, le envió un mensaje a Esther y le dijo: no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, di conmigo: en un momento como este. Si te quedas callada, si tú no haces lo que tienes que hacer, alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado. Vota con alguien y dile: otro lo hará. Si tú te quedas callado, si tú no lo haces, otro lo hará. Pero tú y tus parientes morirán, y quién sabe.
Ahora hazte la pregunta y di: ¿quién sabe? Voltea con alguien y dile: Dios sabe. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Hay momentos como este. Hay momentos como este significa que hay momentos específicos en nuestra vida para los cuales tú fuiste asignado, asignada a esta tierra bajo estas circunstancias. ¿Quién sabe si precisamente hay un momento preciso? Has llegado para un momento como este. Entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo su tío y le dijo: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, que era la capital del reino, y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, di conmigo: es contra la ley. Aunque sea contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Sabes, en el intento de hacer las cosas, o muere tu destino o mueres tú, pero uno de los dos no se puede quedar y salirse con la suya. Pero cuando uno ha tomado la decisión de que cueste lo que cueste, vamos a hacer el propósito para el cual nosotros fuimos llamados, Dios es un Dios que va a respaldar tu vida. Y hoy quiero honrar la vida, por ejemplo, de alguien que conocí hace muchos años, llamado Richard Montes. Él fue alguien con que hicimos obras de teatro. Y él, cuando entregó su vida a Jesús, ahí lo tenemos, lamentablemente falleció en días pasados de un paro cardíaco. Pero sí tuve el privilegio de conocerlo. Vino varias veces a México. Nosotros teníamos una congregación como de 100 personas. Nos reuníamos ahí en el Gran Forum, y se atrevió a ayudarnos a hacer una obra de teatro. Yo hice la publicidad. Vinieron de Mundo de Fe Dallas los actores. Hicimos una gran publicidad, una gran campaña, como se hacía en aquella época que no había internet, a través de regalar boletos, a través de publicitarlo con folletos, con flyers. Y nosotros, siendo una congregación de 100 personas, imagino que algunos aquí todavía recuerdan aquel tiempo, nos llegaron más de 3,000 personas. Las personas en el Gran Forum estaban espantados. Se hacía una fila. Si tú conoces por allá, en aquella época era gigante la tienda que era el centro comercial. Hoy me parece que es Soriana, algo así, y Chedraui, una de esas, ¿no? Y entonces se llenó, y muchísima gente recibió a Jesús, y nuestra congregación comenzó a crecer. Mucha gente recibió a Cristo. Y en los últimos meses estábamos en comunicación pidiéndole que hiciera una obra de teatro, porque queríamos aquí en este escenario montar una obra de teatro, predicar el evangelio, pero él estaba muy enfocado en Ucrania. Por pasar la situación que está pasando Ucrania, de la invasión de Rusia, él se enfocó ahí, y pues lamentablemente ya no lo llevamos a cabo. Pero sabes, era un hombre totalmente enfocado. Las veces que llegué a hablar con él, le preguntaba acerca de si se iba a casar, si iba a tener hijos, y él me dijo: definitivamente yo no me voy a casar ni voy a tener hijos. Yo me voy a dedicar a predicar el evangelio. Yo no podría andar en países en guerra, en países peligrosos, si yo tuviera que tener una familia. Y sabes, iglesias como la iglesia de Paul Jong-gi Cho, el doctor Paul Jong-gi Cho, la iglesia más grande del mundo en Corea, no lo soltaban, porque era un tipo que te sacaba el talento aunque no lo tuvieras. Cantabas aunque no cantaras, actuabas aunque no fueras un gran actor, porque él tenía el talento para ayudar a las personas. Y hoy quiero honrar la memoria de él, porque fue un hombre que entendió que para esto había llegado. Y sabes, tú no eres diferente a él. Tú no eres diferente a mí. Tú no eres diferente al apóstol Pablo. Tú no eres diferente al apóstol Pedro. Tú no eres diferente a Esther. Tú no eres diferente a Ruth. Dios te ha dado un llamado, y ese llamado Dios lo sabe, y es para un propósito específico. Si lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor.
Ese propósito que Dios nos da es para continuar nuestro camino en Dios. Hoy en día la gente está muy confundida. ¿Sabes que el país donde más gente muere es Estados Unidos? El país más rico del mundo. Parece que el dinero, la fama, por eso los artistas se suicidan, porque llega un momento en que dicen, bueno, ¿y esto para qué? Así que países como Estados Unidos y particularmente la ciudad de Seattle, y en Inglaterra la ciudad de Londres, son ciudades donde siempre está nublado, donde siempre está lloviendo, y donde la mayoría de los artistas han surgido en el mundo entero. Si yo te doy nombres y marcas de empresas que han surgido de esas ciudades, tú dirías, wow, todos esos, sí, los más famosos cantantes, los más famosos grupos y las marcas más famosas han surgido de ahí. Pero al final de las cuentas, la mayoría de la gente comete suicidio porque dice, ¿y todo esto para qué? ¿Para qué? Versus las naciones pobres donde no hay agua, donde no hay comida, donde pareciera que no hay futuro. Y la razón de esto es porque no le ven destino ni propósito a su vida. Así que no estés pensando, es que si yo tuviera $1,000,000, es que si cantara como Luis Miki, entonces tendría propósito en la vida. ¿No es cierto? La realidad es que termina confundiéndote más. La Biblia dice que el profeta fue profeta desde el vientre de su madre. Di conmigo, desde el vientre de mi madre. Desde el vientre de tu madre Dios ya tenía un propósito. Es más, mucho antes. Si leemos las escrituras, dice Jeremías capítulo 1 verso 5: te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Dios tuvo un encuentro con nosotros porque tu mente esto no lo va a entender. Tú te vas a confundir en este momento con lo que te voy a decir, pero Dios tuvo un encuentro contigo aún antes de formarte. La Biblia dice que nosotros fuimos planificados en Dios aún desde antes de la fundación del mundo. Aún desde antes de la fundación del mundo Él ya sabía por qué, para qué, cómo ibas a hacer, todo lo que iba a hacer de ti. Voltea con alguien y mírale a los ojos. Voltea con alguien, mírale a los ojos y dile: esas cejas Dios te la dio. Ahora dile: qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Todo eso Dios lo tenía planificado aún desde antes de darte forma. Y le está diciendo al profeta: te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Antes de eso Dios ya tiene un destino y tú tienes que creerlo para ti. Si tú en este día no lo sabes, no lo entiendes, más vale que tú salgas de aquí pensando: tengo que descubrir mi llamado. Mark Twain dijo que hay dos cosas importantes en la vida. Las más importantes de la vida es el día que naces y el día en que descubres para qué naces. Son los días, los momentos más importantes de la vida: el día que naces y el día en que sabes para qué naces. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 verso 12: no quiere decir que yo ya lo haya conseguido todo. No todo. He conseguido mucho, pero no he logrado llegar a todo. Ni que ya sea perfecto. Volta con alguien y dile: tú crees que soy perfecto, pero no lo soy. Ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante trabajando. Dale un codazo a otro y dile: ahí te hablan. Trabajando para poder alcanzar aquello para lo que Cristo Jesús me salvó a mí. Hay algo por lo cual Cristo Jesús te salvó a ti. Hay algo por lo cual Cristo Jesús te salvó a ti. Quiero volverlo a repetirlo porque creo que no están conectados esta mañana. Tienen frío, el frío ha congelado sus neuronas, no están conectados conmigo. Pero yo quiero decirte que el Señor te está diciendo que hay algo para lo que Cristo Jesús te salvó. Si Cristo Jesús te salvó, si Cristo Jesús me salvó, fue por un propósito, fue para un destino, fue con una razón. Fue con una razón, no es por cualquier cosa. No estamos aquí por casualidad, te lo han dicho. No estamos aquí por casualidad. Y la gente
La pregunta número uno en el mundo es: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Los libros más vendidos en toda la etapa de la humanidad han sido: ¿cuál es mi propósito en la vida? Son los libros más vendidos. La gente se sigue preguntando todo eso, y tú y yo lo tenemos que descubrir entre hoy y la próxima semana. Así que tú y yo tenemos que entender que lo mejor entonces no es un cliché. Lo mejor entonces está por venir. Lo mejor no está en la añoranza. Porque cuando tú eres una persona que está diciendo: es que yo me acuerdo que en el año 1948, entonces tú estás pensando que en la añoranza, en el pasado, fue lo mejor de tu vida. Y cuando tú hablas acerca de tu pasado como lo mejor de lo mejor, entonces ya envejeciste, y entonces no estás entendiendo que hay momentos específicos para los cuales Dios te creó y te quiere para esos momentos específicos ahí. Proverbios capítulo 4 verso 18 dice: mas la senda, di conmigo, la senda. La senda es el camino, es toda la vereda, todo el transcurso del tiempo. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. La luz de la aurora que va como en crescendo, dirían los italianos, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Entonces, si nosotros no estamos viviendo en la luz de Cristo, si tú y yo no estamos viviendo en la palabra de Dios, nosotros vamos a estar tropezando a cada rato, nosotros vamos a estar cayendo. Pero Dios dice: yo quiero que tu vida vaya en aumento de bendiciones, en aumento de visión, en aumento de propósito, en aumento de destino. ¿Cuántos lo creen y lo reciban? Amén. Dígame amén con todo su corazón y denle un fuerte aplauso al Señor. Isaías capítulo 3 verso 10 dice: dile al justo que le irá bien, que comerá del fruto de sus manos. Hoy yo estoy aquí, iglesia, para decirte que te va a ir bien. Yo no te estoy hablando una palabra de motivación, yo no te estoy hablando una palabra de superación, te estoy hablando de lo que Dios te dice. Y lo que Dios te dice es que te diga que te va a ir bien. Que si tú realmente entiendes que tienes un propósito y que tienes un llamado, entonces sí te va a ir bien. Te va a ir bien porque cumplir la voluntad de Dios es lo mejor que te puede pasar en la vida. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Así que no pienses: es que antes estaba mejor. No. Y lo mejor es que cuando descubres tu propósito y tu destino, es mejor que te prepares con excelencia. No que digas: pues ya, si Dios me hizo así, entonces Dios lo hará. No, porque tú puedes hacer que tu destino no se cumpla. Y una vez que ya conoces tu destino, es mejor que cada cosa que hagas, lo hagas con excelencia. Entonces, número uno, para recapitular, recuerda que solo Dios sabe tu propósito, tu destino, y es para momentos específicos. ¿Vamos bien hasta ahí? Número dos, el destino de tu vida está conectado a las bendiciones terrenales que tú vas a tener. Qué interesante que de acuerdo a lo que yo vaya creyendo mi destino y de mi propósito, de lo que yo vaya creyendo que Dios tiene para mí, va a estar conectado a las bendiciones. Qué emocionante, iglesia, me estoy explicando en esta mañana. O sea, entre más le creas tú a Dios para tu destino y tu propósito, eso como está conectado a las bendiciones, talentos y todos los recursos que Dios tiene para ti, entonces se van a ir manifestando. Por eso la Biblia dice: estas señales seguirán a los que creen. Las señales no siguen a los que creen. Los que no creen andan buscando señales. Vota con alguien: tú andas buscando señales, ¿verdad? ¿Sí o no? Andan buscando ministerios. ¿En dónde sanan? ¿En dónde hacen esto? ¿En dónde hacen lo otro? No, mi Biblia dice: estas señales me van a seguir a mí. Las señales siguen a los que creen. Si tú crees y si tú le crees a Dios, las señales te seguirán a ti. En mi nombre echarán fuera demonios. Podrán comer cosa mortífera. Tú te comes los tacos de suadero del de la esquina y te hacen daño. Y Dios dice: podrás comer cosa mortífera donde andes. Y sabes, si tú tienes un propósito, si tú tienes un destino, si tú tienes un llamado, nada te dañará,
porque yo estoy contigo, te dice el Señor. Las señales siguen, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces las señales siguen porque están conectados. ¿Sabes? Romanos capítulo 12, es impresionante cómo la Biblia encierra en Romanos capítulo 12 cualquier destino, cualquier propósito de cualquier persona. Dice Romanos 12:4: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia, voltea con nadie, dile gratis. Según la gracia que nos ha sido dada, fue de gratis. Tú no hiciste nada, Él te los dio, los talentos te los dio. Aún de los artistas plásticos, cantantes, actores, todo lo que veas, doctores, ingenieros, Dios se los dio gratis. Se prepararon, algunos fueron buenos, se hicieron mejores. Y nos describe: si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si tiene el don de servicio, hay gente que tiene el don de servicio por naturaleza, que sirva bien. Si tiene el don de enseñar, que enseñe con excelencia. El que tiene el don de aconsejar, que aconseje con empatía y sabiduría. El que recibió el don de ser generoso, hágalo con el sincero deseo de ayudar con liberalidad. ¿Cómo hay gente que tiene dinero y lo usa para dar a otros? Ese es tu propósito, y lo hacen con liberalidad. El que recibió el don de liderar, hágalo de la mejor manera posible. Y el que recibió el don de misericordia, ejérzalo con alegría. Vivan el amor sacrificial auténticamente, sin hipocresía. Aborrezcan el mal, apéguense al bien, ámense los unos a los otros, dando preferencia y honra a los demás. Sirvan con mucho ánimo. Vota con alguien y dile: ¿qué ánimo traes hoy? Y no sean, dale un codazo al que está a tu lado y dile: ahí te hablan, no sean perezosos. Trabajen para Dios con todo entusiasmo. ¿Te das cuenta? Si hay una razón por la cual trabajamos para Dios. ¿Qué significa trabajar a Dios? Motivados por el Espíritu Santo. Tu motivación tiene: es que el hermanito no me dijo que lo hice bien, es que a mí nadie me dice que gracias. Tu motivación tiene que ser el Espíritu Santo. Mientras Dios sabe lo que tú estás haciendo, eso debería de ser suficiente para estar motivado y decir: yo hoy me levanto y lo hago. Yo hoy me levanto y sirvo a mi familia. Yo hoy me levanto y voy a trabajar, porque mi motivación viene del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo reciben? Sean generosos, compartiendo para las necesidades de los hermanos en la fe, practicando la hospitalidad. Entonces ahí está encerrado todo. No hay nada que se escape de parte de Dios en cuanto a propósito y en cuanto a destino. Aparte son los dones del Espíritu Santo en 1 Corintios 13, pero ahí está encerrado completamente, ¿verdad? Otra cosa son las habilidades. Lo vamos a poder desmenuzar un poquitito, pero quiero que te quede claro que las bendiciones de Dios están conectadas según tu propósito, tu llamado y tu destino, que está ahí descrito. Ahí está, porque se le dijo a Abraham: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren te maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le dijo a Abraham: yo te he bendecido y te quiero bendecir en función a que tú seas de bendición a todas las familias de la tierra. Y yo voy a maldecir a los que te maldigan y voy a bendecir a los que te bendigan. Hasta el día de hoy nos damos cuenta, si tú estudias un poquito la historia de Israel, pese que te caigan bien o te caigan mal, pues pese que los admires o no los admires, si tú estudias la historia de Israel, todos aquellos que lo han tenido en algún momento de la historia como esclavos, son naciones que en este momento están completamente empobrecidas. Y fueron naciones que en su tiempo fueron imperios. Por ejemplo, Egipto, no había nación más poderosa, era la nación más poderosa de la época. Y se hicieron más poderosos cuando un judío, José,
que vamos a estudiar su caso más adelante en otro de estos mensajes. Fue hasta que fue usado este judío José para bendecir a la nación de Egipto. Pero después, por tenerlos como esclavos, es una de las naciones más miserables que tú te puedas encontrar hoy 2024, donde la gente vive entre la basura, donde la gente, su cultura es hermosa, todo lo que ellos han descubierto es impresionante, pero viven miserables. Otro país es Irak, que eran los antiguos babilonios. Imagínate, donde fueran descubiertas las matemáticas. Te lo enseñaron en la primaria, ¿no? Vota con alguien, dile: en primero de primaria te lo dijeron. Y ellos descubrieron todo eso. Era gente impresionante, pero hoy viven miserables. O Irán, involucrado completamente con Hezbollah y con Hamas. Y son países que financian el querer seguir destruyendo a la nación de Israel. Hasta ahorita tú sabes que han habido bombardeos ya directamente de Irán. Y son países que terminan empobrecidos, porque Dios dice, ya pasándolo a ti, hazlo personal y dile: Dios bendecirá a los que me bendigan, pero maldecirá a los que me maldigan. Ahora voltea con el de al lado, dile: te conviene bendecirme. Ahora dile: saca tu cartera y bendíceme. Ahora dile: saca tu celular y transfiéreme. Te conviene bendecirme, porque Dios dijo: bendeciré, es decir, engrandeceré tu nombre. Te puedo dar otra vez muchos nombres de marcas donde Dios los ha engrandecido, porque es una promesa de Dios. Pero esa promesa de Dios la tienes que pasar para ti y decir: yo he sido llamado a ser de bendición a las familias de la tierra. ¿Cuántos creen que han sido llamados a ser bendición? Por eso la Escritura dice que es mejor dar que recibir, porque no es lo mismo estar en la posición de dar que en la posición de: ay, ojalá y alguien me dé, aunque sea para el pecero, alguien me dé para un taquito. ¿Sí entiendes a qué se refiere Dios cuando dice es mejor dar que recibir? Se refiere a la posición. No es lo mismo estar en una posición de: ay, ojalá me den, ojalá me suplan, ojalá me ayuden, a estar en una posición en la que la gente te ve como alguien de quien pueden recibir bendición. Y Dios te ha llamado a ti. Voltea con alguien y pégale en el pecho ahora sí duro y dile: Dios te ha llamado a ti a ser de bendición a todas las familias de la tierra, no a ser un problema. Dios no te, ahora voltea con otro y dile: Dios no te ha llamado a ser un problema. ¿Cuántos creen que Dios los ha llamado a ser un problema? Se les fueron unas manos, a varios. Cayeron. ¿Cuántos creen que Dios los llamó a ser un problema? No, ¿verdad? Dios te llamó a ser una bendición. Cuando tú tienes un propósito, un destino, un llamado, lo entiendes. Número 3. Entonces las bendiciones, solo Dios sabe. ¿Vamos bien aquí, iglesia? Solo Dios sabe para qué fue que Él te llamó. Hay que descubrirlo con Él. Y todas las bendiciones están conectadas a ese llamado que Dios tiene para tu vida. Y número 3, tú vas a llegar a un punto en el que vas a ser tentado a no cumplir con el propósito divino. Va a llegar un día en que estés tentado, escribe la palabra tentado, a no cumplir con ese propósito. Y es ahí donde Esther estaba fallando. Es ahí donde Esther estaba diciendo: pero ¿yo quién soy? ¿Cómo? Eres la reina. Sí, pero es contra la ley lo que tú me estás pidiendo hacer, porque yo no he sido llamada para estar en los siguientes 30 días. Lleva 30 días que yo no he sido llamada para estar con Él. Y muchas cosas no pasan, y muchas cosas pasan y no pasan en nosotros por causa de nosotros. Hay muchas cosas que pasan por causa de mí, y hay muchas cosas que no pasan por causa de mí. ¿Me estoy explicando? Las cosas pasan o no pasan muchas veces por causa de nosotros mismos, no del diablo. No cumplimos nuestro destino porque estamos tentados a no hacerlo. Tú puedes estar en el lugar correcto, con la gente correcta, pero aún así rehusarte, estar tentado a no cumplir con el llamado de Dios. De la misma manera,
Jonás, él estaba en el lugar correcto, en el tiempo correcto, en la conexión correcta, con los dones, talentos de parte de Dios, pero él dijo: no quiero ir. Porque vas a estar tentado a eso, porque muchas veces hay desánimo en tu vida, porque muchas veces tus emociones están conectadas a tus problemas, muchas veces tus emociones están conectadas a los problemas que tienes con tu familia, con tus hijos, con tu cónyuge, y dices: no quiero. Es más, yo ni creo que tengo un llamado, un propósito. Eso es para aquellos que todo les va bien, que se la pasan de lujo, y vas a estar tentado. Si le pasó a Jonás y le pasó a Esther, también te puede pasar a ti. Eso fue la intro. Vamos al tema del mensaje del día de hoy: las 5 evidencias para atrapar al asesino de nuestro destino. Vamos a hablar de 5 cosas el día de hoy que son fáciles, rápidas, para atrapar al asesino de tu destino. Aquí la vamos a hacer de detectives en nuestra vida personal. En tu vida personal luego estás viendo películas y dices: ah, sí, yo ya sé quién es el asesino, ¿no? Y termina que no fue como te la dijeron. Pero aquí sí tienes que ser un detective y pensar que hay 5 cosas que tú tienes que asesinar antes de que esas te asesinen a ti y a tu destino. Y no se trata de que tu llamado tenga que ver con un Billy Graham, con ser un Vicente Fernández. Esas son otras cosas. Estoy hablando de qué cosas específicas que Dios te llamó a hacer y que las tienes que cumplir. Por ejemplo, había un hombre en la Biblia que tú sabes que fue llamado Simeón o Ana. Ellos estuvieron para un tiempo específico en su vida. Dios le dijo a Simeón: tú no te vas a morir hasta que tú conozcas al bebé Jesús, al baby Jesus. Lo vas a conocer y le vas a dar una palabra profética, porque yo te hice para muchos momentos más. Pero mucha de tu familia, de su familia, imagínate, creyó en Jesús. ¿Por qué? Porque él seguramente a lo largo de su existencia, él era un hombre de Dios, él era un hombre que estaba dedicado a Dios. Seguramente les decía a todos: yo no me puedo morir, yo no me voy a morir hasta que cumpla el destino de Dios para mi vida. Vota con alguien y dile: no me voy a morir. Ahora el otro haga una cara de: hasta que cumpla el propósito de Dios para mi vida. No te puedes morir, no te puedes morir hasta que eso suceda. Y cuando el bebé Jesús llegó al templo, él fue movido por el Espíritu Santo y le dio una palabra profética que hablamos de él en semanas pasadas acerca del mensaje Detalles. Si no lo has escuchado, lo puedes ver en YouTube, lo puedes escuchar en Spotify, lo puedes encontrar en todas nuestras redes sociales. Detalles, y cómo él le dio una palabra profética a María, él le dio una palabra profética a Jesús, y él dijo: ahora sí ya me puedo morir. Porque el día en que tú cumples con tu propósito, ese día tú vas a ser feliz. Y vas a ser tan feliz que le vas a decir al Señor: Señor, ahora sí ya llévame contigo. No que muchos le están diciendo a Jesús: ya llévame contigo, pero porque ya no aguantan. Señor, ya llévame, ya sácame de este mundo. Ya no aguanto a la persona que está ahí atrás de mí. Pero en realidad, cuando tú cumples con el propósito, el llamado, el destino que Él tiene para ti, ahí sí puedes decir: Dios, ya siento que en realidad serví para tus propósitos. Y la palabra de Dios enseña que vamos a ser recompensados por ese destino al que fuimos llamados. Primera de Corintios capítulo 3 verso 12 dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro. ¿Cuántos saben que el oro hasta el día de hoy sigue siendo lo más valioso que hay en la tierra? Si alguno edificare oro, plata, de hecho todas las monedas del mundo entero, su fundamento están en el oro. Oro, plata y piedras preciosas son 3 de los mejores materiales, metales que puede tener el ser humano: piedras preciosas, oro y plata. Pero después también la Biblia nos habla de 3 cosas que son muy frágiles, como la madera, el heno, ya se viene Navidad y hay mucho heno por todos lados, y hojarasca, que son las hojas secas. Dice: la obra de cada uno se hará manifiesta. Si tu obra, tu destino, tu propósito, tu misión es de oro, de plata o de piedras preciosas, se va a manifestar.
¿En qué calidad lo estás haciendo? La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces Dios está diciendo que aún las obras tuyas, mías, van a ser probadas. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, se refiere al fundamento de Cristo, se refiere después de la salvación, lo dijo el versículo anterior, recibirá recompensa. ¿Cuántos quieren recibir recompensa? ¿Verdad que cuando nosotros lleguemos al cielo, Dios nos diga: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré? Es que perdemos de perspectiva, hermano, hermana, el mensaje de que todo lo que tú hagas aquí en la tierra va a repercutir en el cielo. No para salvación, no para vida eterna, pero sí para cómo es que tú vas a vivir en el cielo. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como de panzazo, digo yo, ¿no? Como nos decían en la escuela, ¿cómo panzaste? De panzazo. ¿Se acuerdan de ese término de mi época, de mi rodada? Aunque así como por fuego. Entonces, nosotros o vamos a recibir recompensa, o vamos a recibir una reprensión de parte de Dios. Porque hay gente que esconde su talento, hay gente que no lo da, hay gente que no se esfuerza. Así es que seguimos. Ahora sí entremos al mensaje, ahora sí se los prometo. Me queda poco tiempo, pero acabaremos bien. Así es que número uno, el asesino de tu destino número uno se llama falta de fe. La falta de fe es el primer asesino. Escribe ahí fe. Porque si algo nos falta es creer que tengo un llamado. Si algo me falta es creer que Dios tuvo un encuentro conmigo aún antes de haberme creado. Mi mente finita, tu mente finita no lo alcanza a entender, pero por eso Dios lo reveló en su palabra. Y Él dice: yo tuve un encuentro contigo aún desde antes de la fundación del mundo, cuando tú estabas en mí, cuando tú estabas en espíritu, cuando tú estabas siendo pensado por mí, en un pensamiento. Ahí estábamos tú y yo en Dios, y luego te formé y creé todas aquellas cosas que después ibas a cumplir. Entonces, la falta de fe nos lleva a eso, porque dice Esther capítulo 4 verso 11: todos los funcionarios del rey e incluso la gente de las provincias del imperio del rey saben. Di conmigo, ellos lo saben. Cuando tú y yo vivimos en la línea del intelectualismo, en la línea de solo el pensamiento, tú estás asesinando la fe. Porque decimos: todos lo saben. Es que todos saben que yo soy débil en esto. Todos saben que yo hice esto. Todos saben que yo no soy bueno en esto. Todos saben, y entonces todos lo saben. Vives ahí en tu mente. Y si todos lo saben, nos dice ahí que cualquier hombre, cualquier mujer que se dirija al rey entrando en su corte interior sin ser convocado es condenado a muerte. Es la única ley del rey, a menos que el rey les extienda el cetro de oro para que puedan vivir. En mi caso hace 30 días que no me llaman para ir al rey. Y cuando tú tienes fe, no vas a pensar en la escasez del dinero. Cuando tú tienes fe, no vas a pensar en lo grande que es el problema. Cuando tú tienes fe, la lógica no vale para nada, porque tú no te estás moviendo por tus pensamientos, porque tienes un llamado, porque tienes un destino, porque tienes un propósito, y no va de acuerdo a nuestros pensamientos, no va de acuerdo a nuestro intelecto, no va de acuerdo a lo que tú en este momento estás pensando, porque la Biblia dice: mis pensamientos son más grandes que los de ustedes. Esos son los pensamientos que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos lo reciben? Así es que no dejes que la lógica humana, es que la lógica humana te dice que no lo vas a lograr. ¿Cierto o no es cierto? Pura lógica humana. Eso es humanismo. Tú necesitas la fe de Dios en tu vida. Número dos, el egoísmo y la desidia. Cuando dices: mi vida, mi futuro, mis sueños, nada más importa más que eso,
En ese momento tú no te estás abriendo en que el propósito de Dios es para bendecir a otros. No solo para bendecir tu propia vida, pero es para bendecir a otros. Y el tío le estaba diciendo, pero van a matar a la gente. Y él decía, y ella decía, pero ¿y qué? ¿Yo qué puedo hacer para que maten a las personas? Y el apóstol Pablo nos escribe en Filipenses 2:5 que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál es el sentir? ¿Cuál es el sentimiento que tiene que haber en ti y en mí? En Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando tú y yo decidimos no ser egoístas, sino humillarnos, cuando tú y yo decidimos no ser egoístas, cuando tú y yo decidimos que yo fui llamado y tú fuiste llamada llamado para no tener desidia ni egoísmo, sino que dices, lo voy a hacer, entonces va más allá de lo terrenal, es algo divino, pero tienes que despojarte de ti mismo e invertir tus dones y talentos en otras personas. Una persona egoísta o decidiosa, es decir, que no lo hace, que dice, ay, después ayudo, después bendigo a esta persona, después le doy una moneda. O sea, es egoísmo y desidia juntos. Tú no eres una persona que lo va a poder cumplir, porque estás siendo una persona egoísta. Y para que tú entres, acuérdate que las bendiciones están conectadas a ese llamado. Para que tú entres en ese destino, tú te tienes que volver a ser una persona generosa. Generosa en tu tiempo, generosa en tus recursos, generosa en tus talentos. Cuando te vuelves así, entonces tú estás calificado como Jesús para recibir un nombre que es sobre todo nombre y para ser una persona que es de bendición. ¿Me estoy explicando, iglesia? Número 3, asesina la falta de gratitud antes de que asesine tu destino. La Biblia dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. ¿Sabes cuándo nos volvemos ingratos? Cuando creemos que lo que tenemos es porque nosotros tenemos la capacidad de haberlo logrado. Cuando creemos que es por nuestra linda cara. Yo me imagino a Esther diciendo, oye, no vas a hacer este trabajo, no vas a hacer este esfuerzo. O sea, sea agradecida con Dios después de que Dios te permitió estar en el reinado. ¿Sabes qué pudo haber dicho Esther? No, hombre, pues si este cuerpecito, cuerpo de uva, no vino así por naturaleza. Yo me la vivo en el gimnasio. Si no, revisa mi OnlyFans, mi Instagram, mis fotos, todo lo que tengo ahí, todo lo que le dedico de tiempo. Porque la Biblia dice que eran súper preparadas para eso. De hecho, durante 6 meses el primer certamen de belleza de Miss Universo fue ahí con Esther. Y la Biblia dice que 6 meses estuvieron bañadas en leche de crema, de cabra, y que les hicieron faciales y estaban perfumadas y el cabello era súper especial. Me imagino que hacían ejercicios, porque también les enseñaban cómo comportarse en una mesa, cómo comer, qué cubiertos usar, todo eso que sabemos. Y ella pudo haber dicho, esto es por mí, esto es por causa mía. Pero la Biblia dice que toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto del Padre de las luces. Ahora voltea con alguien y dile, no te pareces al Padre de las luces. Tú no eres el Padre de las luces. Así que si tienes el cuerpo que tienes, Dios te lo dio. Si tienes, bueno, si está descuidado, tú lo descuidaste, ¿no? Pero todo lo que Dios te dio, si tienes el intelecto que tienes, Dios te lo dio. Si tienes los talentos, si cantas, si tocas un instrumento, si eres hábil para los negocios, para hablar en público, para hablar con las personas, para lo que sea, Dios te lo dio. Porque si has llamado a ser consejero, Dios te da la sabiduría para aconsejar. Si Dios te hace un hombre o una mujer de negocios, Dios te da la habilidad para hacer las riquezas. Dios dice, yo soy el que te doy la habilidad
para hacer las riquezas a fin de confirmar mi pacto contigo. Es Dios el que lo hace. Y entonces nos volvemos personas ingratas. Pero cuando tú dices todos los días que te levantas: Señor, gracias por la salud, gracias por este día, gracias por ese árbol, gracias porque se ve verde, porque esto se ve así, porque hoy está nublado, porque hoy está lloviendo, porque hoy hace sol. Cuando comienzas a agradecer, te conviertes en una persona que vive en propósito y eres feliz. No que el que es ingrato, ¿cómo va a estar? Hoy, ahora está lloviendo, ahora está nublado, como decía mi esposa en el mensaje pasado, ¿no? Hoy hace frío, hoy hace calor. Cuando estábamos con los calorones, ¿qué tal? Ya que llueve un poquito, ya se retrasaron las lluvias, ¿cómo es posible? Y de repente empezó a llover, pero sigue lloviendo, es octubre, sigue lloviendo. ¿Y qué decimos? ¿Cómo sigue lloviendo? ¿Cómo es posible? Ahora ya empezó el frío, ahora hace frío. No, y espérate a diciembre, y espérate a enero, que es donde más hace frío. Entonces no somos personas que tienen gratitud. En cuarto lugar, la falta de discernimiento. Es una cuestión súper peligrosa cuando tú y yo no discernimos nuestro destino y nuestro llamado. No solamente la ingratitud. La ingratitud es grave. Vota con alguien, dile ingrato, ingrato, desgraciado, infeliz. Insúltalo. Aquí ahorita se puede, ya después de allá afuera no sé qué va a pasar contigo o en tu casa, pero aquí no te va a hacer nada. Dile. Ya es grave, pero no discernir es más grave. Porque cuando tú no discernes, cuando no tienes discernimiento, y si no tienes discernimiento, lo vamos a hablar en otros momentos, porque no estás conectado con Dios. Porque dice Oseas 4:6: mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. Puesto que tú desechaste el conocimiento, el conocer tu llamado, el conocer tu propósito, el conocer tu destino, yo te desecharé del sacerdocio, pues que te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Proverbios 13:23: en el terreno de los pobres hay mucho pan. Aun aunque tú me digas: es que soy muy pobre, la Biblia dice que aún en el terreno de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de discernimiento o de ignorancia. Por eso rápidamente te doy unos puntos para hablar acerca de la ignorancia. Y quiero decirte que la ignorancia no es una defensa, no es una excusa. Me acuerdo que una vez nos regalaron una camioneta en Estados Unidos, usada, en el tiempo que estaban trayendo muchos autos americanos y era un gran negocio traerlos. Una familia con la que nos hospedábamos en Dallas nos regaló una camioneta. Yo venía manejando el último tramo para entrar a México. Pasé la caseta de Ciudad de México Pachuca, más bien Pachuca Ciudad de México, y me detiene una patrulla. Oiga, usted no circula hoy. ¿Cómo que no circula? Esta camioneta es americana, tiene placas americanas, no mexicanas. Todavía sí me le puse al brinco, ¿no? Esta camioneta es gringa, no tiene que operar en este sistema. Empezaba todo esto del hoy no circula. O sea, ya tiene unos años, ¿no? Para los que me están viendo, ¿cuándo empezó eso? Pues sí, yo empecé con ese sistema, eres de mi época. Y entonces le dije: la verdad es que cuando me di cuenta me enseñó el reglamento y comencé a ver el último número de la placa. Entonces le bajé todas las rayitas del volumen y te tenemos que decomisar la camioneta. Y entonces dije que me disculparan porque yo no sabía. Y me dijeron: la ignorancia no es una disculpa. Entonces lo que hicieron fue quitarnos las placas y darnos unos días para pagar la multa y para poder recuperar un documento que nos dieron en la frontera y también la licencia y las placas. Pero tú y yo no podemos usar la ignorancia. Es que yo no sabía que para eso fui llamado. Y es que para ese tipo de cosas tú necesitas rozarte. Di conmigo: rozarme, relacionarme con personas que me saquen chispas, que me digan la verdad. Y es que cuando tú y yo nos juntamos con gente que nos saca chispas y que nos dice la verdad, ¿qué crees? Nos hacemos mejores personas y nos dicen verdaderamente
para qué fuimos llamados. Dios puede usar a una burra, Dios puede usar al diablo, Dios puede usar al del pollo, al de las tortillas, y al hermanito que está a tu lado, y a tu esposa, y a tu esposo, y a tu tío, y a tu tía, a tu amigo, a tu hermano, para decirte. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 27 verso 17: para afilar el hierro la lima, pero para ser mejor persona el amigo. La gente que es verdaderamente tu amiga, ¿qué te va a decir? No cantas, ¿sí o no? Porque hay gente que dice, no, es que de verdad yo solo necesito una oportunidad para ir a Televisa y que me escuchen, porque Dios guarde la hora. Canto, pero como si el mismísimo, ¿quién? Tu artista favorito. Pero hay gente que está cerca de ti para decirte, no, no cantas, ese no es tu don, no es tu llamado. ¿Cómo descubro mi llamado? Parte de eso es rodearte con gente que te diga la verdad, no que te esté dando palmaditas en la espalda. Proverbios 27:5: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Quien te ama te reprenderá abiertamente. Eso lo dice Proverbios, Más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa. Impresionante la Biblia, ¿cierto o no cierto? Porque la gente que de verdad te ama te va a decir la verdad, te va a reprender abiertamente. No quiere decir esto que en público, quiere decir que abiertamente, o sea, sin tapujos, sin esconderse nada, te va a decir. Así es que Mardoqueo fue alguien así en la vida de Esther. La Biblia no nos dice las razones, pero ella se quedó sin padres y Mardoqueo se quedó al cuidado de ella. Y cuando fue el certamen de belleza, ella le dijo: tú estás hermosa, tú fuiste creada con este propósito. Imagínate una niña pequeña, se cree que tenía entre 9 y 13 años cuando entró al certamen de belleza, confundida, sin papás, insegura, pero con un hombre que le dijo también por el otro lado: no solamente que te digan tus verdades cuando no eres lo que te crees, pero que también te digan cuando no te crees algo que tú eres. Y Mardoqueo le dijo: tú estás hermosa, tú tienes un cuerpazo, tú tienes una seguridad muy grande. El rey no solamente va a ver tu belleza, pero va a ver tu seguridad, va a ver tu gracia, va a ver tus movimientos, que tú no seas una persona arrogante, pero que seas una persona con gracia. Y él, me imagino que comenzó a estimularla, a bendecirla, a enseñarle, porque necesitamos encontrarnos con ese tipo de gente. Entonces ahí como parte de que la excusa no puede ser el saber que yo vivía en ignorancia de mi propósito, también te digo que todo lo físico material será provisto de parte de Dios. Tú tienes que saber que cuando tú tienes un propósito y un llamado, todo lo que necesites en respecto a lo material, Dios te lo va a dar. Qué hermoso es saber eso, ¿no? Vota con alguien y dile: Dios me va a dar todos los recursos. Porque la Biblia dice en 1 Corintios 9:7, mira qué interesante, a mí me ministró mucho este pasaje esta semana. En el ejército, ¿cuántos creen que pertenecemos al ejército de Dios? En el ejército ningún soldado paga sus gastos. ¡Wow! Yo cuando leí esto esta semana le dije al Señor: paga mis gastos, Señor. Los que cultivan uvas comen de las uvas que recogen, y los que cuidan cabras toman de la leche que ordeñan. Esta no es una opinión mía, dice el apóstol Pablo, sino que así lo enseña la Biblia. El mismo Pablo dice: ni siquiera es algo que digo yo, porque en los libros que escribió Moisés leemos: no impidan que el buey, dale una palmadita que está a tu lado, dile: no vamos a impedir que tú comas mientras desgranas el trigo. Y si la Biblia dice eso, no es porque Dios se preocupe de los bueyes, sino porque se preocupa por nosotros. ¿Cuántos creen que Dios se preocupa por nosotros? Dios no es un Dios que ignora la verdad. Dios no es un Dios que va a decir: ay, yo no sabía que su pastor se iba a aventar la bronca de comprar esta propiedad. Híjole, ay, Enrique, ¿por qué te avientas esos problemas? O a ti personalmente. Dios no es un Dios que ignore tus compromisos. Dios dice: yo
me preocupo por ti, yo me ocupo de ti. ¿Cuántos lo reciben? Sino porque se preocupa por nosotros. Tanto los que preparan el terreno como los que desgranan el trigo lo hacen con la esperanza de recibir parte de la cosecha. ¿Cuántos lo hacen con la esperanza de recibir parte de la cosecha? Vota con él, dile: vas a cosechar, vas a ser bendecido. Número 3, el precio de no cumplir con tu propósito, con el propósito de Dios, con el destino de Dios, siempre será más alto que arriesgarte a llevar a cabo tu destino. Si tú no cumples tu destino, ¿qué crees que el precio va a ser más grande? Es que es difícil, es que es problemático, sí, pero el precio es mayor cuando no lo haces. Y número 4, acerca de la ignorancia de no hacer mi destino, de no querer hacerlo, tú puedes ir de total desidia a total fe y fervor, como Esther. Llegó un momento en el que ella fue decidiosa, llegó un momento en que fue negativa, llegó un momento en el que dijo: no lo voy a hacer. Pero después, ¿qué pasó? Ayunemos, vamos a orar ahora. Así que voltea con él y dile: ponte las pilas, ponte las pilas. Dile, codéalo y dile: ponte las pilas, ponte a ayunar, ponte a orar, ponte a buscar la presencia de Dios. Porque si solo Dios sabe cuál es tu propósito, tu destino, tu llamado, te tienes que conectar con Él y Él te va a decir para qué momento has llegado al reino de Dios. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. Termino con esto, punto número 5 del global de los 5 puntos de los asesinos. Termino con esto: todos tus sueños se cumplen cuando cumples los sueños de Dios. Tú necesitas entender, hermano, hermana, que Dios te creó desde antes de la fundación del mundo. Pensó en ti, pensó en tu llamado, pensó en tu destino, pensó en tus dones, pensó en tus talentos y sabía que tú ibas a desarrollar habilidades. Y por lo tanto, eso está conectado con los sueños de Dios. Tiene que ser, porque si no, vamos a ser egoístas con alguien cercano a nosotros o no cercano, con un destino, un propósito que tengas, porque esto va más allá, lo vamos a descubrir la próxima semana, más allá aún de ti mismo. Pues tiene que estar conectado también con los sueños de Dios. Dios lo hizo para que tú participes en los propósitos de Dios. Esther fue feliz y ella cumplió todo su destino y su llamado cuando cumplió el sueño de Dios. Ahí en ese momento ella se dio cuenta: wow, soy súper feliz, ahora soy más reina que nunca, porque tenía enemigos. Si tú conoces la historia, quienes iban a matar a los judíos eran enemigos. Ella hubiera muerto porque también se hubiera descubierto que era judía, pero después ella tomó mayor autoridad, el tío también. Porque cuando tú cumples los sueños y los propósitos de Dios, terminas tú cumpliendo con los propios tuyos. Dice 2 de Timoteo capítulo 4 verso 7, 2 versos y termino: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dice el apóstol Pablo. Di conmigo: he peleado la buena batalla. Significa que tú puedes pelear la batalla, pero mal. Es que hay tanto que decir y tan poco tiempo que me dan. He acabado la carrera. Quiere decir que puede ser que ni acabes la carrera. He guardado la fe. Puede ser que no guardes la fe. Él estaba destacando lo que hizo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, sino a todos aquellos que aman su venida. Esto es para todos aquellos que amamos que el Señor Jesús viene. Di conmigo: ven, Señor Jesús. Pero que venga cuando cumplas tu propósito, ¿no? Porque hay unos que son tan egoístas. No, espérate, Dios, deja que me case, deja que conozca a Brad Pitt. Y ahí están orando: Señor, dame un hombre que te ame más a ti que a mí. Hasta yo me quiero casar con él cuando me los describen. Y que sea bondadoso, y que sea buena onda, y que te sirva, y que predique a las naciones, y que ore, y que quiera orar con nuestros hijos. No, yo también me quiero casar con él. Es que cumplas el propósito y el sueño de Dios, y ahí se va a cumplir lo tuyo. En aquel día, no solo a mí. Termino. Jesús dijo, vamos a ponernos de pie, lo leemos en la pantalla. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
¿Te das cuenta? Hay una voluntad de Dios que hacer y aún hay una obra de Dios que terminar. Todos, esto es para todos. Pero es que Él era Jesús, todos. Tú agradas a Dios, el cielo no se abrió, ni el Espíritu Santo vino cuando Jesús fue al templo, cuando era un bebé y lo presentaron. Tampoco cuando Él dio lecciones de sabiduría cuando tenía 12 años, que lo perdieron sus papás. Imagínense perder a un niño. Qué susto. Pero ni siquiera ahí pasó algo en particular. El cielo se abrió y una voz fue escuchada cuando Jesús a sus 30 años decidió cumplir con el destino al que fue llamado. Y Dios dijo públicamente: este es mi Hijo amado, me complace lo que Él va a hacer. Dios se va a alegrar. Tú y yo vamos a alegrar el corazón de Dios cuando cumplamos su propósito y su destino. Así es que levanta tus manos. Padre, yo bendigo a tu pueblo. Te pido, Señor, que ellos puedan entender su llamado, su destino, su propósito, Señor. Que ellos encuentren en ti, Señor, aquello, y que decidan hacerlo. Decir: Señor, heme aquí, envía a mí, yo lo voy a hacer. Señor, el hecho de que yo ignore, si es que ignoro, eso no es una excusa. Tú quieres que yo lo descubra y que lo haga, y que al cumplir tus sueños se cumplen los míos. Bendigo, Señor, el propósito, el destino de cada persona aquí, en el nombre de Jesús. Amén.